Hola, mi nombre es Yolanda y yo les voy a hablar sobre el tratamiento farmacológico de la diabetes mellitus. Para comenzar les voy a definir qué es la diabetes mellitus y es un grupo de alteraciones metabólicas caracterizadas por hiperglicemia como resultado de defectos en la secreción, acción de la insulina o pueden ser ambas. La hiperglicemia crónica de la diabetes está asociada con alteraciones a largo plazo, disfunción e insuficiencia de varios órganos, especialmente ojos, riñones, nervio, corazón y vasos sanguíneos. La glucosilación de proteínas tisulares y otras macromoléculas, así como el exceso en la producción de polioles derivados de la glucosa, están entre los mecanismos para producir daño tisular como resultados de la hiperglucemia crónica. Va a existir una clasificación dentro de la diabetes mellitus y se va a dividir en 4. El primero es diabetes tipo 1, que esto es debido a la destrucción de las células autoinmunes que generalmente conduce a una deficiencia absoluta de insulina. La diabetes tipo 2 es debido a una pérdida progresiva de la secreción adecuada de insulina en las células beta y que con frecuencia va a haber una resistencia a la insulina. La diabetes mellitus gestional es la diabetes diagnosticada en el segundo trimestre del embarazo que no era claramente una diabetes manifestada antes de la gestación. Y por último, los tipos específicos de diabetes debido a otras causas. Por ejemplo, el síndrome de diabetes monogénica, que un ejemplo de este es la diabetes neonatal, enfermedades del páncreas exócrino, y por último, diabetes inducida por fármacos o sustancias químicas, que ejemplos de este va a ser el uso de glucocorticoides en el tratamiento de VIH o después de un trasplante de órganos. Para tener cerciorado que puede haber diabetes mellitus va a haber un diagnóstico que se va a basar en 4 pilares. El primero es la glicemia en ayunas, que este va a ser mayor a 126 miligramos sobre decilitro. El segundo es glicemia de prueba oral de tolerancia a la glucosa, que es mayor a 200 miligramos sobre decilitro. La prueba de hemoglobina glucosilada, que este es mayor a 6.5%. Y por último, glicemia en cualquier hora del día, que es mayor a 200 miligramos sobre decilitro. Van a existir dos clasificaciones, la diabetes crónica y la diabetes aguda. El primero que vamos a clasificar es diabetes crónica y este se va a basar en dos, en microvasculares y macrovasculares, es decir, pequeños vasos y grandes vasos. El primero, en microvascular, va a haber retinopatías, que esta va a ser la primera causa de ceguera en los adultos. La nefropatía, que empieza con insuficiencia renal y es la más común. La neuropatía, donde aquí no se responde a antibióticos y a veces se necesita terapia psicológica o inclusive terapia psiquiátrica. Y el pie diabético, donde el paciente no siente dolor cuando se lastima y este se va a complicar y puede haber una amputación. En los macrovasculares van a existir 3 clasificaciones. El primero es cardiovascular. Este se presenta cuando no se ha tratado la diabetes o no ha sido diagnosticada a tiempo. Y un ejemplo de ello es el infarto agudo al miocardio. La cerebrovascular, que el más común de este es el aterosclerosis carotidia. Y la arteriopatía periférica, que va a dar una isquemia donde predominantemente es en miembros inferiores. Para tratar la diabetes crónica y darle un seguimiento o un tratamiento va a existir la hemoglobina glucosilada, que esta nos va a ayudar a decidir qué tratamiento es más efectivo para el paciente. La hemoglobina glucosilada va a tener un promedio de 7%, pero puede estar entre 6.5 a 8. Cuando se encuentra menor a 1.5, es decir, a 5.5 en su modo basal, vamos a tener una monoterapia. Cuando se encuentra arriba de 1.5, es decir, 8.5 en su modo basal, va a haber una terapia dual. Y cuando se encuentra mayor a 10%, ya se va a necesitar una inyección. En la monoterapia, el tratamiento más efectivo es la metformina. En la terapia dual va a existir la metformina más otro mecanismo y en la inyección va a ser la insulina. La siguiente clasificación es la diabetes aguda,
donde se van a presentar dos manifestaciones que son la cetoacidosis y el estado hiperosmolar. En la cetoacidosis va a haber síntomas digestivos, mientras en el estado hiperosmolar va a haber síntomas neurológicos. La glucemia va a estar elevada en el estado hiperosmolar y va a haber un pH más intenso en la cetoacidosis, al igual que va a haber cetonas, y en su proporción osmolar va a haber mayor en el estado hiperosmolar. Estas manifestaciones también se pueden presentar en diabetes crónica de los pacientes que se descompensan. El tratamiento va a ser hidratación, insulina y manejo de electrolitos. Otra manifestación va a ser la hipoglucemia, que el nivel de alerta va a ser menor a 70 miligramos sobre decilitro, clínicamente significativa menor a 54 miligramos sobre decilitro, y severa va a haber una neuroglucopenia, y el tratamiento para este va a ser hipertrosa y glucagón. El tratamiento farmacológico de la diabetes mellitus va a tener como objetivo el aliviar los síntomas, mejorar la calidad de vida y en la prevención de complicaciones agudas y crónicas. Las estrategias de tratamiento se dividen en no farmacológicas como la dieta y el ejercicio, y las farmacológicas, que se dividen en medicamentos orales e insulina. El tratamiento farmacológico se hace necesario cuando las medidas de cambio del estilo de vida no son suficientes para conseguir los objetivos del control de la glucemia. Va a existir una clasificación. El primero son las insulinas, que la insulina es necesaria para el metabolismo normal de carbohidratos, proteínas y grasas. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 requieren necesariamente para vivir de la administración de insulina, a diferencia de los pacientes con diabetes tipo 2. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchos de estos pacientes disminuirán su producción de insulina, siendo necesaria la administración exógena de la insulina para un buen control glucémico. La insulinoterapia es el tratamiento más efectivo reduciendo la hemoglobina glucosilada, que está entre 1.5 a 3%. En base a la farmacodinamia, las insulinas se van a clasificar en tres: en acción rápida, acción intermedia y acción prolongada, donde la más suministrada va a ser la acción intermedia por el NPH, y estas en general las insulinas pueden producir efectos secundarios importantes como hipoglucemias frecuentes, aumento de peso, lipodistrofias, que puede ser lipohipertrofia y lipoatrofia, abscesos infecciosos, edema insulínico y prebiopsia. Cabe mencionar que las insulinas se van a administrar de manera parental, ya puede ser intravenosa, intramuscular o subcutánea, y también son las únicas que pueden administrarse a las pacientes en estado de gestación. La siguiente clasificación son las sensibilizadoras, que esta va a estar dividida en dos: en biguandinas y tiazolidinedionas, que en las biguandinas va a estar la metformina, que es el principal medicamento para el inicio de la diabetes mellitus tipo 2. Las indicaciones de esta va a ser en pacientes obesos, ya que tiene como ventaja para la diabetes que no tiene ausencia en el efecto del peso, disminuye el apetito e induce efectos favorables en distintos factores del riesgo cardiovascular. Las únicas contraindicaciones de este va a ser en insuficiencia renal, insuficiencia hepática, historia de acidosis láctica, embarazo, alcoholismo, insuficiencia cardíaca o cualquier condición de hipoxia tisular. Las tiazolidinedionas también van a ser llamadas gliotazonas o sensibilizadoras de insulina. Estas actúan aumentando la sensibilidad de la insulina sin afectar la secreción de la misma. Esto va a tener efectos en el metabolismo de lípidos, especialmente en las lipoproteínas de alta densidad, y también son más caras que otros agentes utilizados para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Sus efectos secundarios comunes son sinusitis, infección del tracto respiratorio, faringitis, cefalea, ganancia de peso, retención de líquidos, anemia dilucional, pero usualmente ninguno de estos son severos.
También, aparte de ser sensibilizadoras de insulina, tienen efectos directos sobre los mecanismos de resistencia de la insulina, mejorando el control glucémico. También tiene efectos favorables potenciales en otros componentes como el síndrome dismetabólico cardiovascular. Las siguientes clasificaciones son los retrasadores de glucosa. Se van a dividir igual en dos, en inhibidores del SGLT2 e inhibidores de la glucosidasa. En los inhibidores de la glucosidasa está el ascarbosa y estos se encuentran disponibles en cualquier mercado. Son fármacos que actúan inhibiendo la absorción de carbohidratos a nivel intestinal después de una comida y también disminuyen la hiperglicemia postprandial. Estas drogas son de más utilidad en pacientes con diabetes tipo 2 y que inicialmente empiezan con hiperglicemia de ayuno leve y en pacientes diabéticos que toman metformina y requieren de una disminución adicional en la glucosa plasmática de ayuno. Los efectos colaterales más frecuentes son flatulencias, dolor abdominal, diarrea. Recomendable iniciarlas en dosis bajas e incrementarlas paulatinamente. Los inhibidores de SGLT2 estaban en estudio, pero ya pueden administrarse a los pacientes. Estos van a tener una disminución muy significativa de la mortalidad cardiovascular, sobre todo por ingreso por insuficiencia cardíaca. Se recomienda especialmente en pacientes que han padecido un nuevo evento cardiovascular. No se recomienda su uso en situaciones de insuficiencia hepática grave y en aquellos pacientes con diabetes tipo 2 menores de 75 años con función renal normal, sin antecedentes de infecciones genitourinarias de repetición, en los que existen asociaciones con otros componentes como el síndrome metabólico, que es el sobrepeso y la hipertensión, y se encuentra en tratamiento con metformina o terapia combinada, serían los candidatos ideales para el uso de este grupo de fármacos. Siguen las incretinas, que son agonistas de GLP-1 e inhibidor de DPP-4. Los análogos de GLP-1 se van a encontrar que son fármacos inyectables por vía subcutánea. Estos presentan beneficios adicionales a la pérdida de peso, reducción de la presión arterial, reducción del colesterol total y triglicéridos. También han demostrado la disminución del objetivo primario, que es la muerte cardiovascular. No provoca hipoglucemias y presenta efectos secundarios digestivos frecuentes, como lo son náuseas, vómitos y diarrea, que suelen mejorar con el paso del tiempo y el ajuste de dosis. Se han notificado algunos casos de pancreatitis aguda, por lo que es conveniente informar a los pacientes de sus síntomas. Por su coste elevado, precisan que deben ser financiados por un sistema nacional de salud. Por último son los secretagogos, que se van a dividir en dos, en sulfonilureas y meglitirinas. Las sulfonilureas van a aumentar la liberación de insulina a través del canal de potasio de ATP dependiente y disminuyen la resistencia periférica de la insulina. Las complicaciones van a ser hematológicas y alteraciones gastrointestinales van a ser muy pocas. En las meglitirinas, el tratamiento es disminuir la hiperglicemia postprandial y estos fármacos restauran la primera fase de la secreción de insulina, disminuyendo la hiperglicemia postprandial sin pico hiperglicémico entre las comidas. Les voy a presentar el mecanismo de acción de los diferentes fármacos. Cabe mencionar que nosotros no le damos nuevas funcionalidades a la célula, sino que le aumentamos o inclusive le inhibimos esas acciones. En los secretagogos vamos a hacer que haya una liberación de insulina a través del canal de potasio de ATP, que es este que les muestro. No vamos a necesitar lo que es la glucosa para que se pueda desporalizar la célula y que se abran los canales de potasio, ya que los secretagogos van a hacer todo ese proceso, van a abrir los canales de calcio y al abrir los canales de calcio, estos van a producir que las vesículas se abran
y causen que los gránulos secretadores hagan exocitosis y secreten la insulina. La incretina van a ser hormonas que van a estimular estos gradientes donde van a formar pKa, que estos van a irse a las vesículas y estas van a hacer lo mismo y van a sacar insulina. El retraso de la absorción de la glucosa se va a dar a nivel intestinal y renal. En intestinal van a retrasar la digestión de carbohidratos, cambiando la absorción a las porciones más distales del intestino delgado y colon. Estas van a retrasar la entrada de la glucosa a la circulación sistémica, permitiendo ampliar el tiempo de la célula beta para aumentar la secreción de insulina en respuesta al pico de la glucosa plasmática. En el sistema renal van a reducir la absorción renal de la glucosa en el túbulo contorneado proximal, inhibiendo el sistema contransportador del sodio y la glucosa, provocando así la glucosuria y por consiguiente la disminución de la glucemia plasmática. Los fármacos sensibilizadores le van a dar un mejor uso a la insulina. Es por eso que su mecanismo de acción es promover la captación de glucosa en músculo esquelético, tejido adiposo y en el hígado a través de los receptores celulares nucleares, conocidos como receptores gamma proliferador activado del peroxima.